Un grupo de dirigentes encabezados por representantes de la FIFA acaban de terminar su gira de inspecciones por Sudamérica. Los miembros de la comitiva revisaron diversos aspectos relacionados con la organización de lo que será el atípico Mundial 2030, que luego se trasladará a España, Portugal y Marruecos. La visita de la FIFA marcó el inicio de la planificación para el mega evento. En primer lugar, los dirigentes arribaron en Argentina y fueron recibidos por el presidente de la AFA, entre otras importantes autoridades. Los enviados pasaron por el más monumental, por los predios de entrenamiento de River y Boca y por el estadio de Argentinos Juniors. Según la lógica y los medios, el más monumental es el escenario candidato para recibir el partido que se jugará en Argentina. Posteriormente, se dirigieron a Uruguay, donde llevaron a cabo visitas a los 3 estadios principales del país, a centros de entrenamientos y a posibles locaciones para la organización de los Fan Fest. Aquí también fueron recibidos por las máximas autoridades y adelantaron que el partido que se jugará en el Centenario no requerirá llegar al aforo de 80.000 espectadores, lo que dará más flexibilidad al anteproyecto. En 2028 se celebrará una nueva edición de la Copa América y se sugirió que Uruguay podía llegar a presentarse como candidato a ser anfitrión para tener una especie de prueba piloto. Por último, los miembros de la FIFA llegaron a Paraguay. Aquí, los enviados inspeccionaron a la Nueva Olla, al Defensores del Chaco y a los 2 centros de alto rendimiento que tiene la Asociación Paraguaya. A su vez, luego de la visita, el presidente Peña garantizó que Asunción contará con la infraestructura apropiada y además informó que se planea invertir en un sistema de transporte por tren y un nuevo aeropuerto. Con respecto al estadio que se usará en Paraguay, el misterio sigue siendo cada vez mayor, ya que aún no está definido de si se construirá uno nuevo o se usará uno existente. El 31 de julio, los países deberán presentar una suerte de anteproyecto al Congreso de la FIFA, con los compromisos nacionales y departamentales, y los aspectos vinculados a infraestructura, transporte, aduanas y hotelería. Por lo que la palabra final, la tendrá la FIFA. El Mundial 2030 será el más atípico de la historia, ya que será la primera vez que se lleve a cabo en 3 continentes y con 48 selecciones participantes.